Nosotros no venimos a la iglesia a buscar a Dios, venimos a traer a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Juan y Pedro iban al templo, ellos no estaban saliendo, estaban yendo. Había un paralítico que estaba en la puerta por muchos años esperando a alguien que le dijera: el gozo no está aquí afuera, el gozo está allá adentro. Y de repente, cuando Juan iba a la hora de la oración, porque a veces creemos que venimos a la iglesia a buscar a Dios. No, venimos a traer a Dios. Esto es un templo vacío sin nosotros. Y dice que cuando todo el mundo pasaba, miraban al paralítico, quizá le daban algo, quizá le tenían lástima. Y hay muchas personas a veces pidiendo lo que quieren, más no lo que necesitan. Este hombre estaba pidiendo dinero, pero necesitaba sus piernas. Qué cosa, ¿no? Y el hombre y la mujer de Dios tienen la visión para saber lo que la persona necesita, no lo que quiere. Y dice que Pedro y Juan le dicen: yo no tengo ni oro ni plata, pero yo sé lo que tengo. Diga conmigo: yo sé lo que cargo. Diga conmigo: yo cargo una palabra. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que se le afirmaron, comenzaron a afirmársele los pies a ese paralítico. Y por años, viendo que la gente salían gozoso del templo, brincando, por años él veía, y yo me imagino a este paralítico diciendo: ¿cuándo me tocará a mí? Pero soy parapléjico, no puedo caminar, y ni siquiera me introducen. Hasta un día, diga conmigo, hasta un día. Cuando Dios llega, el que está atrás lo pone adelante. Oh, dice que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este paralítico que estaba afuera, ahora está adentro. Este paralítico que estaba dando lástima, ahora está adorando a Dios y brincando en sus dos piernas. Hay mucha gente, yo le decía en la mañana en la iglesia Fina, que hay mucha gente que están afuera, no es porque quieren, es porque necesitan que un Juan o un Pedro le digan: levántate y anda, ven conmigo. Y usted y yo somos esos Juan y esos Pedro, porque el gozo está aquí adentro, solo que ellos no lo saben. El gozo está aquí adentro, solo que ellos no lo saben. Yo voy a querer que usted me regale 2 minutos. Póngase sobre sus pies, por favor. Y ya vamos a entrar en la palabra, pero siento el espíritu fuerte de esta palabra. Y también hay una atmósfera que se está moviendo en todo esto. Freddy, Jorge ha dejado una atmósfera aquí, pero yo quiero que esa atmósfera no se quede aquí, se quede en su corazón y en toda. Cuando usted ve que yo me pongo a pasearme así por los asientos, ¿y qué estará haciendo el pastor? Déjeme tranquilo con mi locura. Pero en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo está aquí. Oh Espíritu Santo, te adoramos. Solo alce su mano al cielo y dígale: entra en mi casa el arca de tu presencia. Oh. Entra en mi casa el arca de tu presencia, así como ve Edom, y así como ve Edom, llevaré tu presencia a mi habitación, así como ve Edom, llevaré tu presencia. Hay alguien que lo dice, dígalo: yo no me moveré y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Yo puedo sentir el fuego y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Escuche, escuche, escuche. La Shekinah era una manifestación no cualquiera de Dios. En la Shekinah era donde Dios intervenía especialmente. En la Shekinah Él no mandaba un ángel a resolver el problema. En la Shekinah Él decía: yo me voy a hacer presente.
Y eso es lo que significa gloria presente de Dios. Esa es una gloria especial. Y lo que nosotros estamos declarando es la Shekinah de Dios en este lugar. Y yo puedo sentir su presencia. Y tú vas a sentir que te abraza, llora, siente esa brisa de Dios. Aleluya. Y entra en mi vida. Y el arca de tu presencia entra en mi casa. El arca de tu presencia. Y así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como veedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Hay alguien que le dice: Padre, yo te llevaré y no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia Guardaré. en mi casa. O en mi casa habita el arca de tu presencia. Ay, De tu presencia. tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Gloria. En mi casa habita el arca. De tu presencia. Puedo sentir la presencia de mi Padre en este lugar. Presencia. Tú has puesto en mis manos el peso. De tu gloria. Escuche esto. Así como la Shekinah representaba una gloria, que donde tú lloras, donde el Señor te bendice, el Señor te prospera, pero hay una gloria que se llama el Kabod, que es la gloria pesada. Cuando Dios pone peso de gloria en tu vida, hay momentos que tú no puedes levantar los pies, hay momentos que no puedes casi ni caminar porque te cae, porque el peso de gloria de Dios es lo que hace que la ley de la naturaleza no esté fluyendo, la gravedad no esté funcionando. Fue mediante ese Kabod que Jesucristo le dijo a la tormenta y a las aguas: calla, enmudece. Fue mediante el Kabod que él comenzó a caminar sobre las aguas, porque en el Kabod de Dios lo sólido se hace frágil y lo frágil se hace sólido. Vasalla. Puesto en mis manos el Peso de tu gloria. es su gloria, De tu gloria. es su gloria. En mi casa A mí el arca de tu presencia. De tu presencia. tú has puesto en mis manos el peso De tu gloria. De tu gloria. no me Moveré. díselo. Aquí me Quedaré. es tu presencia. Tu presencia guardaré. No me Moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. A los hijos del sumo sacerdote Elí no le importaba la presencia.
ministraban como que era cualquier cosa, entraban en pecado. No me moveré, aquí me quedaré. El pueblo fue a la guerra y llevaron el arca del pacto como un trofeo para darle miedo a los filisteos. Y de repente llevaron el arca, pero el respaldo de Dios no estaba. Tomaron prisionera el arca. Y Dios permitió que los filisteos se llevaran el arca. Por eso la palabra Icabod quiere decir y traspasaron la presencia, la gloria, porque los filisteos tomaron cautiva el arca. Saúl duró 20 años sin importarle la presencia. El arca estaba perdida y a él no le importó. Pero hubo un día un niño, un joven que sabía adorar en el campo, que cuando llegó al palacio dijo: no, esa arca no puede estar ya perdida. ¿Dónde está el arca del pacto? Y dice que David fue y buscó el arca y la posicionó en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y la Biblia dice que la presencia del arca en la casa de Obed-edom bendijo y multiplicó en 6 meses, 3 meses toda la casa de Obed-edom. Y David dijo: no, la presencia tiene que estar en el palacio. Que te falte todo, pero que no te falte su presencia. Te puede faltar todo, pero si tu presencia está contigo, lo tienes todo. Eso no es una emoción, es una certeza de que tú sabes que podrá pasar la prueba más de fuego y de agua más terrible, pero Él dijo: yo estaré contigo, estaré contigo y en ti. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia. En tu presencia. Yo quiero que vaya así mismo de pie. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1. Espíritu Santo, gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Padre, que no se aparte tu presencia de esta casa y de nuestra vida. Es lo que queremos, Señor. Es lo que queremos, Señor Jesús. Oh, la presencia de Dios no es una emoción. Aleluya. Es una realidad. Espíritu Santo, gracias. Ya tiene 2 de Samuel capítulo 12, versículo 1 al 6. Aleluya. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: porque contra Jehová
pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Dígale al que está a tu lado, o diga conmigo, no le diga al que está a su lado, declaro, tú eres ese hombre. Tome asiento. Esta es una palabra dura, la comencé el martes como introducción y hoy la vamos a terminar. Pero antes de ir en este sentido, la mañana podía sentir en mi espíritu que estaba en una iglesia con Alex ministrando y podía sentir, y el sentir en el espíritu fue una realidad, porque vimos una manifestación tan gloriosa del Espíritu Santo, y es lo mismo que podemos sentir aquí. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. A veces se manifiesta con bulla, brincando, con fuego. A veces se manifiesta como silbo apacible, que solamente tú lo que quieres es llorar. Podía ver la imagen de un señor que desde que comencé a predicar fue llorando. Y él no dijo más nada, solo llorar. Y las lágrimas son un decodificador en el mundo espiritual, que entran donde no entran tus palabras. Y a veces es necesario llorar en la presencia de Dios, porque uno se desarma en Él. Y contaba un poco un testimonio de un hombre de Dios que Dios usa mucho, que él decía: al iniciar el año yo le pedí a Dios: Señor, úsame como nunca. Así mismo le dije yo a Dios: úsame como nunca en este 2025. Hay muchas personas que dicen: yo este año voy a declarar, voy a proclamar, y llega diciembre y están en el mismo lugar. Este hombre dice: yo le dije: Señor, úsame. Y de repente se le muere la mamá, se le muere un tío, se le mueren 3 de la iglesia, era un pastor, y se le murió la abuela, que fue su mamá quien la crió, y comienza a decir, y en una él entra y le dice: Señor, pero yo te dije que me use, no que me pruebe con esta prueba de fuego. Y dice él que pidiéndole a Dios que le hable, entró en una etapa de silencio, porque hay una etapa de Dios que es silencio, y el silencio de Dios es una voz. A veces creemos como que Dios no va a hablar siempre. No, el silencio de Dios es un trato de Dios para nuestra vida. Y él no entró, Dios no le habló. Y un hombre, un profeta de Dios muy respetado, y duró prueba tras prueba. Y de repente dice que en medio de esa incertidumbre, y es lo duro, porque a veces son los momentos más difíciles que nadie te da una palabra. Y llega a un lugar. Cuando llega a este lugar, compra un jugo, se toma el jugo, y el jugo casi que lo bota, porque estaba como añejo, como que estaba pasado. Y él dice: me vendieron esto. Aquí en USA dice: me vendieron esto, o sea, ya déjame demandar. Pero de repente dice que él se pone a mirar para ver si estaba vencido el jugo que sabía tan mal, y encontró una letrita muy pequeña que decía, ¿sabe lo que decía? No, si no me pregunta qué decía, pastor, no le digo. Tiene que decírmelo con chisme, como dice un pastor. En ese letrerito de ese envase decía, escuche lo que decía: fáteme, muévelo, agítame antes de tomártelo. Y si tú le estás pidiendo a Dios que te use, si yo le estoy pidiendo a Dios que me use, y tú estás pasando por un proceso de agitación, va por buen camino. Porque a veces queremos que Dios nos use como estamos. No. Jesucristo iba a un lugar que se llamaba el Getsemaní. Diga conmigo, Getsemaní. Y Getsemaní quiere decir lagar de aceite. Y el lagar de aceite era la prensa donde las aceitunas eran exprimidas con un mecanismo, y de esa aceituna salía el aceite, pero tenía que ser prensado. Jesucristo era efectivo durante el día, pero durante la noche iba al monte de los olivos, que era el lagar de aceite, el Getsemaní espiritual, y él duraba horas. Por eso es que cuando él camina sobre las aguas, es porque sus discípulos se habían ido sobre el mar, ya tenían, la barca estaba muy lejos, él estaba orando y no sabía cómo llegar, y de repente dijo: y viniendo como a las 3 o 4 de la mañana, a la hora novena, comenzó a caminar, ¿qué? Sobre las aguas.
Y es tremendo, amado, porque usted y yo podemos estar pasando y podemos estar triturados como las aceitunas. Pero la pregunta es: ¿qué va a salir de ti y qué va a salir de mí en medio del proceso? Yo le decía una palabra a mi amada ahorita, y es que cuando usted compra el limón y la naranja, ¿verdad? Usted lo compra a un precio, pero cuando va a un restaurante y pide un jugo de limón o de naranja, se lo van a vender más caro, ¿verdad que sí? El naranja y el limón, así como usted lo compra en el supermercado. ¿Por qué es más caro? Pregúnteme, ¿por qué es más caro, pastor? Porque cuando usted compra ese jugo de naranja o de limón en un buen restaurante, ya ha sido procesado, y el proceso le da otro valor. Tu proceso quizás no lo entiende ahora, pero lo que está haciendo es añadiéndote valor. ¿Tú recibes esa palabra? Cualquier proceso que tú y yo podamos estar viviendo, lo que está haciendo es añadiéndote valor a tu vida. No te está quitando, no, te está añadiendo valor. Cuando la mujer derramó el perfume, salió un aroma. Y una vez que quebró el perfume David y derramó el aroma, fue que alguien dijo: este perfume es demasiado caro, es nardo fino. Pero ¿por qué se supo el precio del perfume? Porque se quebró. En el quebrantamiento de tu vida y de mi vida, Dios exhibe el valor que tenemos. Ahora, de Dios no depende exhibir el valor, depende de quién, de nosotros. Y quería regalarte esto porque nosotros como iglesia estamos siendo procesados, acrisolados como el oro es pasado por el fuego. Pero si pasamos por el fuego, las llamas no arderán. Y si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos. Vamos a pasar, pero también vamos a llegar al otro lado. Vamos a pasar, pero también vamos a llegar. El destino no son las profundidades, el destino son las alturas donde ya Dios nos tiene sentado junto a Jesucristo en lugares celestiales. Dáselo fuerte a Él. Y ese era un paréntesis, pero el mensaje de hoy es un mensaje que tiene una historia un poquito difícil, porque estamos hablando de un hombre, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que había visto hazaña desde jovencito, de 13 o 14 años. Dios le había dado una unción para poder proteger las ovejas de osos, de leones. Conoce la historia. A la edad de 15 años se enfrenta a un paladín llamado Goliat, lo derriba. David entonces, llevado al palacio, le dan la hija del rey y él comienza a tener fama. Y David llega a convertirse y es considerado uno de los reyes más imponentes, porque en el tiempo de David como rey nunca los ejércitos le pudieron hacer frente a David. Toda batalla que iba David, perdían los ejércitos. Pero en este momento se dejó vencer por un enemigo invisible. ¿Cuál era ese enemigo invisible? La ociosidad. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno se queda ocioso o cuando uno está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, le estamos dando ventaja al enemigo para que el enemigo pueda hacer lo que él está maquinando hace años hacer contra tu vida. Y dice la Biblia, escuche esto, lo que nosotros leímos, que David estaba en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, y vio una mujer que se estaba bañando. Esta mujer era Betsabé. De repente él la ve, la codicia, pregunta quién es esta mujer. Le dice: es la mujer de Urías. ¿Quién era Urías? Urías era un comandante, capitán del ejército. Y de repente él no le importó que era un soldado leal a él. La manda a buscar. No le dijo a Betsabé si quería, no, de una. La Biblia no habla que él la forzó, pero sí utilizó la autoridad como rey que él tenía para poder imponer la autoridad. En ese tiempo lo que decía el rey era la ley. Y de repente manda a buscar a Betsabé. Muchos dicen que Betsabé se le insinuó, que qué hacía Betsabé bañándose a esa hora, a esa tarde, que ella también fue culpable. Puede ser, pero yo puedo también defender un poquito a Betsabé. Y es que la Biblia dice que ella estaba bañándose conforme a un rito de purificación.
O sea, no fue que ella, si la Biblia dice que ella lo hizo a propósito para tentar a Jesús, pero la Biblia no dice, para tentar a David, pero la Biblia no dice nada que fue para eso. La Biblia dice que ella estaba conforme a un rito de purificación. Y el martes hablábamos un poquito acerca de lo que la mujer tenían que hacer una vez que salían, ya sea de un parto o ya salían de su situación, de su periodo menstrual. Tenían que pasar por un proceso, durar 8 días y después darse un baño. Esta mujer se está bañando, cumpliendo el rito de la ley, y David la ve. Ahora, ¿por qué David la ve? Porque David estaba en una zona de privilegio. La zona de David era una zona en el palacio que podía ver toda la casa y todo por debajo, porque el palacio estaba por encima. Betsabé era esposa de Urías, pero también era nieta de uno de los consejeros principales de David. O sea, él sabía quién era Betsabé una vez que le dijeron es esposa de Urías, porque la esposa de Urías era hija de Ahitofel, y Ahitofel era uno de los consejeros principales de él. Y vamos a ver lo que se desata a continuación. Ahora, ¿por qué David cae en esta situación? Escuche esto. Samuel capítulo 11 versículo 1 nos arroja algo muy importante. Y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer problema: David estaba en el lugar donde no tenía que estar. David tenía que estar como comandante en jefe de la fuerza en el campo de batalla, no ocioso. Por eso es que cuando usted y yo estamos en el lugar incorrecto, le damos una legalidad para que el diablo pueda meterse y destruir su vida y destruir. ¿Por qué? Porque mire, usted no tiene que hacer pecado. Estar en un lugar incorrecto puede abrir una puerta enorme para que el enemigo se meta. Este hombre era un hombre que amaba a Dios, escribía salmos. Este era un hombre que conocía la voz de Dios, tenía relación con Dios. La mayoría de los salmos fueron inspirados por él, pero estar en el lugar que no debía estar les costó casi el reino. Y dice la Biblia que él, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, estaba donde, en el palacio. Por eso es que si usted me deja especular, yo no creo que Betsabé estaba provocando a David, porque puede ser que para ella cree que David estaba donde, en la guerra. ¿Usted me está siguiendo? Porque si la Biblia me deja saber a mí que en el tiempo que los reyes están en la guerra, no todo el mundo tenía acceso al palacio. Puede ser que Betsabé esté cumpliendo su rito, no estaba provocando al rey. De repente el rey está donde no debe de estar y está mirando lo que no debe de mirar. Entonces, producto de ver lo que no tiene que mirar, comienza a maquinar. Y una vez que comienza a maquinar, manda a llamar a esta mujer. Entonces, una vez que la codicia produce el pecado del adulterio. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice: ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios, sino que desde su propia concupiscencia maquina la mente, vienen los pensamientos, y una vez que es llevado a la mente y la mente lo traspasa al corazón, entonces viene, da a luz que el pecado, y por ende el pecado, la muerte. Vamos a ver consecuencias que le pasaron a David producto de ese solo acto. Por eso es que tenemos cuidado, porque algo que nosotros podamos hacer, amados, puede marcar nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Porque muchas de las cosas que hicieron nuestros ancestros atrás nos han marcado a nosotros. Y cuando venimos al Señor, rompemos con todo eso. Y algunos aún en el Señor siguen lidiando con situaciones del pasado, porque no la han roto y no son libres. Están bajo lo que se conoce como ligaduras generacionales o ataduras y maldiciones generacionales. Entonces, primer error: no estar en el lugar correcto puede definir un gran problema. David estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Seguimos. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado. Por eso le decía que David tenía una vista privilegiada. Vio a una mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, escuche, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada, estoy encinta. Ahora, yo quiero que usted voy a abrir un paréntesis para que usted me entienda lo delicado de esto.
David manda a buscar a esta mujer sabiendo que era ¿de quién? De un hombre leal a él, hijo de Elián, y Elián era hijo de Aistofer, el consejero principal de David. La lujuria, mis queridos hermanos, es muy peligroso. Hubo un espíritu de lujuria que se le metió a David. Codició. Y no solamente codició, porque cuando los pensamientos llegan a tu mente tú los puedes deshacer, pero cuando de tu mente pasan al corazón, dice que dan a luz. ¿Sí está conmigo acá? Sí. Entonces, cuando David comete este pecado, él lo encubre. Pasó un mes y no dijo nada. Pasaron 2 meses y no dijo nada. La mujer le dice: estoy embarazada porque como que la barriguita se me está viendo. Escuche esto. Cuando ya se le estaba viendo la barriguita casi, David manda a llamar a quién. El iPad, yo creo que David manda a llamar a quién. A Uría, el esposo de la mujer, de la guerra. Y le dice, primero le dice: ¿cómo están las tropas? Pásame revista. Y Uría le dice: las tropas están bien y esto y esto. Pero ¿qué quiere mi rey? No, yo quiero comer contigo. Y comen y le dice: ve a donde tu mujer. Y Uría le dice: vive Jehová y vive tu alma, oh rey, que mis amigos, mis soldados están allí en la guerra, que yo no voy a ir a acostarme con mi mujer y a vivir como que todo está bien. El hombre era tan leal que él decía: mientras mis hermanos de armas están peleando, yo no puedo ir a vivir la vida loca. David lo que quería era que él se llegara a la mujer para que el hijo que estaba esperando Betsabé dijera: es de Urías, y no se lo. ¿Sí me entendió? Entonces, cuando David dice esto, Urías le dice: vive Jehová que yo no lo voy a hacer. Dice que David lo lleva al palacio, le da comida, lo persuade, comienza a decirle varias cosas y de repente lo embriaga para mandarlo embriagado para ver si llega a su mujer y decir: la embarazó. Y dice la Biblia que Urías se quedó ¿dónde? Dice la Biblia que Urías se quedó en las escaleras, ni entró a la casa. Cuando David ve eso, dice: no, pero ¿y cómo yo voy a lidiar con este problema? Entonces, mis queridos amados, no es mi iPad. Ok. Entonces, mis amados, vamos a seguir, porque esto parece una historia de telenovela, pero no está en la Biblia. Entre pasiones y traiciones. No, pero esto está real. Esto no es una telenovela de allá, de estas telenovelas mexicanas y venezolanas. Entre las pasiones. No, esto pasó real. Sigamos. ¿Sí me sigue el hilo? Si no sale, mis hermanos, mejor, ahí mis hermanos lo ven ahí en su celular. Entonces, cuando David ve que no cae en la trampa, Urías, no porque no desconfiaba, él no estaba desconfiando, sino es que él era tan leal que dice: yo no me voy a acostar con mi mujer cuando yo sé que esos soldados tienen mujeres y están allá batallando. Cuando David ve eso, le da una carta al general del ejército llamado Joab, y usted sabe quién se la lleva: Urías. Y en la carta decía: pon a Urías en el frente de la batalla, y cuando la batalla esté más recia, déjenlo solo para que el enemigo lo mate. Como no pudo encubrir su pecado, porque eso es terrible. Cuando una persona quiere encubrir su pecado, un pecado pequeño lo lleva a un pecado intermedio. Un pequeño intermedio lo lleva a un pecado grande, y un pecado grande lo sigue escalando. Él comenzó codiciando, diga conmigo, codiciando. Después lo llevó al adulterio, diga conmigo, adulterio. Y ese adulterio, al no confesarlo, lo llevó a ¿qué? Al asesinato. 3 pecados. Entonces manda a Urías, pero es terrible porque Urías confiaba y amaba y era tan leal a David que él no sabía que en su propia mano llevaba la carta de ejecución. Se la entrega al general Joás. El general Joás la lee, no dice nada y hizo como el rey le había mandado.
Y hasta el sol de hoy podemos hablar de esa traición que hizo un hombre que tenía el corazón conforme a Dios, porque estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y como todo fue una secuencia. Tenemos que tener mucho cuidado de las acciones que nosotros hacemos hoy, porque las acciones de lo que estamos cosechando hoy fue de lo que sembramos hace unos años atrás. Eso no se equivoca, amado. Y lo que nosotros vamos a tener en 5 años va a ser resultado, si Cristo no ha venido, de lo que sembremos hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el profeta Natán, Dios se lo revela, solamente David y Betsabé sabían lo que estaban pasando. A veces hay personas que tienen pecados ocultos, que nada más lo saben ellos. A veces los pecados sexuales son muy terribles. Yo le estuve hablando un poco acerca de cómo los demonios se transmiten fuertemente, con una legalidad fuerte sobre eso, y más cuando la gente no lo confiesa y no se aparta. David no se apartó de eso. Escuche esto, no se apartó y lo llevó. Cuando ya se está dando a conocer, viene el profeta Natán y le dice la consecuencia de él haber callado. Y una de las consecuencias que le dice: Dios tiene misericordia y no te va a matar, pero el niño va a morir. Ahora imagínense el lado de Betsabé, la mujer queda embarazada. No necesariamente ella produjo eso, porque muchos dicen: ¿y por qué Betsabé no se negó, no gritó? En el tiempo de los reyes eran los que tenían la última autoridad. Y cuando tú ibas por un asunto, tú ibas al rey, y el rey era que tomaba acción. Por eso usted conoce la historia de Salomón, cuando llegan las 2 mujeres para que le den una solución, y Salomón le dice lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el rey tenía la autoridad de decidir. Ahora, ¿a dónde va a ir Betsabé si el rey fue el que le hizo eso? ¿Usted me está siguiendo? Por eso es que hay muchas especulaciones donde dice que Betsabé provocó a David, pero no necesariamente fue eso. Hay algo que se llama la autoridad impuesta, aunque no la forzó, aunque no la violó, pero era el rey, era la autoridad, y puede ser que ella creció con todo eso. Ahora imagínense esa mujer sabiendo que ese hombre que se había acostado con ella había mandado a matar a su esposo. Y Betsabé sí quería a Urías, porque cuando usted lee el capítulo, usted se va a dar cuenta de cómo ella llora y lamenta la muerte de ¿quién? De Urías. Ella sabía que David había mandado a matar a Urías. Ahora pasa el tiempo. Escuche esto. El profeta Natán todavía no viene. David va a donde Betsabé y la redime. En ese tiempo, tú casarte con una mujer viuda era redimirla. Y no solamente que el rey te considera como su esposa, era era lo último que podía recibir Betsabé. Todo el mundo miraban: wow, Betsabé sí es afortunada. ¿Usted me está entendiendo? Porque para que la redima un hombre era difícil. Ahora para que la redima el rey era más difícil. Entonces David era visto como un hombre generoso, como un hombre bueno ante toda la comunidad. Y él pensaba que ese pecado se iba a tapar aunque el hijo era de él. Y de repente llega el profeta Natán, porque los ojos de Dios llegan a donde no llegan los ojos del hombre. La Biblia dice en Apocalipsis que él es el que tiene ojos como llama de fuego, y él ve todo lo que el hombre no puede ver. Yo me mostraba una cosa en la iglesia de algunos hermanos y yo nunca he conocido. Y mire, amado, cuando uno busca a Dios, Dios me reveló un nombre de alguien. Y eso yo no sé si tú te diste cuenta. Dios me dio un nombre de alguien que yo no sabía el nombre. Y cuando lo llamo por su nombre, mediante el don de ciencia, Prócoro, y el Espíritu Santo comienza a hablarle, uno de los 7 diáconos se llamaba Prócoro. Yo no sabía, yo no lo conozco. Y de repente Dios comienza a darle palabra a través de su familia, porque Dios revela las cosas, amado. Yo le he dicho a mi esposa que a veces a mí no me gusta que me cuenten muchos chismes, muchas cosas de lo que está pasando en la iglesia, porque Dios me las revela. Y si me lo cuentan y Dios me lo revela y yo lo hablo de aquí, va a decir: es porque el pastor se lo sabía. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Dios revela las cosas. Dios duró 1 mes esperando que David confesara, 2 meses esperando que David confesara, 3 meses esperando que David confesara, 4 meses esperando que David confesara. Y David no iba a confesar. Le soy sincero, David no iba a confesar. Tuvo Dios que permitir que el profeta Natán llevara, y no llegó
juzgando a David, llegó contándole que una parábola. Un hombre tenía muchas ovejas, muchas vacas. De repente va un extranjero por su casa y en vez de darle una de las ovejas que tenía, quita la única oveja que tenía el vecino y la mata. Y David dice: ese hombre es digno de muerte. Lo que él no sabía que era él. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Ay, retiro lo dicho. Ya no, mentira, profeta. Porque a veces nosotros queremos juicio para las otras gente, pero no queremos juicio para nosotros. Yo aprendí algo, y es que cuando tú te conviertes en tu propio juez y te juzga todos los días, entonces Dios se convierte en tu abogado. Y cuando tú te conviertes en tu abogado, entonces Dios es tu juez. Hay mucha gente justificando cosas y siendo su propio abogado. ¿Y cómo Jesucristo va a ser abogado de alguien que ya se defiende? David se cayó. Y usted sabe lo que dice uno de los salmos. Él mismo lo escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Ya David estaba determinado a no hablar ese pecado, a dejar ese asunto. Primero, porque redime la mujer se casa con él. El niño que viene podría decir: bueno, yo la embaracé a ella en el matrimonio. Pero él pensaba que Dios no había visto lo que había hecho y cómo había asesinado a Urías mandándolo al frente de la guerra. Y de repente el profeta Natán llega, le da varios juicios. Y uno de esos juicios es: el niño morirá. El niño murió al cabo de los 7 días. Y usted dirá: pero ¿y qué culpa tiene ese niño? En otro mensaje vamos a entrar ahí. Hay muchas personas pagando consecuencias producto de que ellos mismos no cometieron eso, pero porque alguien más arriba con autoridad le abrió una puerta, ellos están heredando. Como muchos dicen, se come el limón y los hijos heredan la dientera. Sí, amado. En el mundo espiritual la Biblia dice que la maldad y las maldiciones pueden ser visitadas hasta una tercera y cuarta generación. Y nosotros tenemos que cerrar con esos capítulos cuando llegamos al Señor, no con palabras y con declaraciones solamente, sino con hechos. ¿Está aquí o se me fue? Entonces, mis queridos hermanos, David proclamó varias cosas. David, cuando está recibiendo esto de esta ovejita, David dice: ese hombre es digno de muerte y debe de pagar 4 veces lo que hizo. O sea, como que debe de dar 4 veces más la oveja que me sacrificó. Y la oveja no solamente fue Betsabé aquí. Por eso es que cuando la Biblia presenta la parábola, la oveja es Betsabé, pero puede ser Urías. Pero ¿cómo va a presentar a Betsabé si ella tiene culpa como una oveja? ¿Sí me está entendiendo? O sea, si ella hubiese tenido la culpa de eso, no la presenta como una oveja indefensa. Pero también Urías, que como oveja fue llevado al matadero sin él saber. Y David declara y dice: 4 veces le pasará a esa persona antes de... Mire, mis queridos hermanos, David no sabía que él mismo se estaba enjuiciando, porque esa profecía que declaró lo alcanzó a él. Y vamos a ver lo que pasó con los 4 hijos de David. Los 4 principales hijos de David pagaron la vida de Urías. Vaya conmigo rápido. Ok, creo que para los que no tienen, ya creo que puedo. Sí me está siguiendo la secuencia, ¿verdad? Aleluya, gracias, Señor. Vamos a ver lo que dice la Biblia del principal o el primer hijo de David y de la hija de David, Amnón y Tamar. Escuche esto. Puede buscar en su Biblia 2 de Samuel capítulo 13 versículo 12 al 15. Y ahí está. Amnón y Tamar. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me haga violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No haga tal vileza, porque a dónde iría yo con tal deshonra. ¿A dónde iría yo con tal deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora
que hables al rey que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Amnón fue el primer hijo de David. Acuérdese la profecía, que lo que él había hecho en secreto entonces iba a ser público. Amnón es el primer hijo de David. Amnón era el heredero al trono. Amnón era el que iba a suceder conforme a la línea de sangre a David. Y Tamar era la otra hija de David, de otra mujer. Amnón y Tamar eran hermanos o medios hermanos. Y lo que estamos mirando aquí, que un hijo de David, el mayor, quizá con el privilegio que se sentía de ser el heredero al trono, forza a su hermana y la viola. Eso es lo que está pasando aquí. Consecuencia de lo que comenzó en David a través de algo que hizo con Betsabé. Preste atención, porque a veces creemos como que la cosa se termina ahí. No, esas son parte de las consecuencias de los juicios. Porque aunque Dios nos perdona, cuando nosotros venimos a Él, las consecuencias van a venir. Las consecuencias vienen. Hay muchas personas que son delincuentes, asesinos y todo, se arrepienten al Señor y están predicando, y de repente, como en El Salvador, lo encuentran y lo meten al tambo. ¿Por qué? Porque tenían expediente que no lo habían pagado conforme a la ley y están presos. Y muchos dicen: ¿y ese pastor está preso? No, es que él antes de ser pastor había delinquido y ahora la justicia lo está buscando. ¿Se vaya al infierno? No, pero tiene que pagar conforme a la justicia de lo que hizo. Algunos tienen misericordia a Dios, pero no, a veces tienen que pagar. Entonces David está viendo una situación del heredero al trono, del hijo mayor de él, que fuerza, y oiga lo que hizo. Ese hombre se puso loco, se le metió una codicia y una lascivia y una lujuria por su propia hermana. Se hizo el enfermo, y había uno que lo estaba aconsejando para decir: hazte el enfermo para que el rey mande a Tamar a que te traiga una comidita. Y dice que se hizo el enfermo, se desmayó su semblante. David manda a Tamar a hacerle una comida, y cuando Tamar le lleva la comida, él ya quita la máscara y comienza a revelarle cuál era la intención por el cual él quería que ella esté. Y Tamar le dice: no, pide la mano a mi padre, y él no quiso, y dice que la forzó, pudo más, y la violó. Y después que la violó, la rechazó, y dice que la aborreció y la odió más, porque eso pasa con el pecado. Mire, cuando una persona, amado, cuando esté en la calle, y no me diga que sí, pero usted por dentro va a saber que es así. Cuando una persona está teniendo intimidad o relación sexual fuera del matrimonio, cuando termina sale peor, sale vacío. Hay una plenitud de la relación. Cuando tú tienes tu esposa, tu esposo, y tienes relación, hay una plenitud, hay un gozo. No es que hay personas que a veces están en esta situación con alguien que no es su pareja, y después que terminan la aborrecen, vete de ahí, o se levantan, no le dan ningún tipo de caricia, y se van y de repente se ponen como bravos. Esos son los demonios, amados. Porque los demonios te incitan al pecado, pero después que tú terminas, entonces la mujer que se siente así se siente usada, se siente ultrajada, se siente peor. O peor, aún las parejas, aún la pareja casada, pero que no están viviendo conforme al diseño de Dios. El hombre que quiere ver a la esposa como un objeto sexual, y de repente no hay cariño, no hay nada, y de repente dame lo mío, no, vete para allá. Y de repente viene, pasa la cosa, usted me entiende, ¿verdad? Y pasa la cosa, y después un problema mejor. Dice que Amnón la aborreció aún más que lo que la amaba. ¿Qué pasa? Escuche esto, porque ahí es donde se pone. Yo le dije que esto iba a parecer una telenovela, pero no una telenovela. Viene lo que se conoce la venganza de Absalón. Absalón era el segundo hijo de David. Escuche esto. Absalón había dado orden a su criado diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y el decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón le había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Entonces ellos, estando ellos aún en el camino, llegando a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey.
y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó su vestido y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron su vestidura como duelo. Lo que está pasando aquí, mis queridos amados, es que Absalón era hermano de padre y madre de Tamar, pero era medio hermano de Amnón y era el siguiente en la línea de sucesión al trono. Cuando Absalón ve que el rey David no toma ninguna acción contra su propio hermano, ¿por qué? Porque era el heredero al trono. David no le dijo nada prácticamente. Escuche, ¿por qué David no le dice nada o no toma acción contra Amnón? Porque probablemente la moral de David todavía lo culpaba. ¿Usted me está entendiendo? Porque él había hecho prácticamente casi que lo mismo. Entonces, ¿con qué carácter moral tú puedes decirle a alguien que no haga algo si tú lo hiciste?